Pues voy a decir algo que para mí me parece obvio, pero que parece ser que para muchas personas no es tan obvio. Así que por eso, a veces, las cosas que a uno le parecen obvio, hay que contarlas. Eso sí, si eres de esos que se sienten ofendidos solo porque alguien no exprese la misma opinión que tú respecto a tu religión o tus ideas, tan clavadas dentro de ti, pues, ala, apaga ahora mismo este vídeo, vete a ver otro vídeo. No quiero soliviantarte. El caso es que es muy normal que a todo el mundo no nos gusten las mismas cosas. Así que, si da la casualidad, si por casualidad damos una opinión en la que decimos que personalmente no nos gusta tal religión, no nos pueden responder que somos racistas. Puesto que, y esto es lo obvio, las religiones no son razas. Las religiones son religiones, adoctrinamientos creados por la élite para manejar a los corderitos. Por eso digo de que si eres una persona que está muy metida en su religión, no tendrías que haber llegado hasta aquí. Ya en el segundo 30 ya tendrías que haber abandonado este vídeo. Pero vamos a continuar unos cuantos minutos más sobre lo mismo. Vamos a ver si lo entendemos. Hay personas cristianas que son blancas, negras, amarillas y de colores en toda la tonalidad que hay en las razas humanas. Hay personas musulmanas que son blancas, negras y todas las tonalidades dentro de la luz reflejada en nuestra piel, porque eso es el color. Lo que nuestro cerebro distingue de la luz reflejada en nosotros. Los judíos son blancos, negros y todas las tonalidades que hay en medio. Y de las otras religiones, igualmente. Sí, puede preponderar una imagen, puede haber una mayoría de un tipo de personas, de un tipo de tribu que esté dentro de una religión. Pero una mayoría no conforma la totalidad. Una tribu tampoco es una raza. Una religión es una forma de pensar, pese a que las religiones organizadas son un sistema de adoctrinamiento para manejar a la masa, a los corderitos. Ya lo dicen, yo recuerdo cuando nos obligaban religión católica en el colegio a principios de los años 80, a finales de los 70, que los profesores de religión nos decían que Jesús es nuestro pastor y nosotros somos los corderitos. Pues si ya nos lo decían delante de las narices. Por ejemplo, tomemos a los más vilipendiados en el último siglo y los que han tomado el poder económico, los de la religión judía. Sí, es cierto. La mayoría de la élite económica se hace llamar judía. Pero el caso en que en realidad la élite humana no es judía ni de ningún otro país y no es solo de una sola raza. A la élite le importa un bledo la religión y los países. A la élite lo único que le importa son los sistemas de adoctrinamiento de la masa y si tiene que utilizar la religión para ello, pues lo hace. Porque digo que es muy curioso, por ejemplo, los judíos, que fueron en el siglo XX unos de los que se inventaron el enlazar el concepto de raza con religión. La raza judía, los judíos no son ninguna raza. Y tengo que decirlo porque si buscáis, por ejemplo, mi apellido, Goch, parece ser que procede de sefardíes de la península ibérica. Pese a que yo, ni mi familia, ni nadie somos adictos a ninguna religión. Y puedo hacer este vídeo y explicar estas cosas precisamente por ello. Porque, por alguna razón, no lograron adoctrinarme.
ni los cristianos, ni los católicos, ni los judíos, ni los musulmanes. Y hablo de los judíos, es muy curioso, porque los, digamos, judíos originales son los que de la zona mediterránea. Los sefardíes proceden de los judíos originales. En cambio, los que hoy en día gobiernan a los judíos, los que son de origen alemán, en realidad son jázados. Y es muy curiosa esta historia de los jázados. Jazaria era un imperio en la zona de Crimea, Ucrania, zona sur de Rusia, Bielorrusia, bueno, ya más o menos por ahí. No justo, sí, por ahí más o menos estaban. Y resulta que allá por el siglo VIII, siglo VIII, según el calendario oficial occidental, pues tenían la presión de los bizantinos para hacerse católicos, cristianos. Bueno, cristianos no católicos, ortodoxos, digamos. Los cristianos ortodoxos proceden de los bizantinos, de la zona de Bizancio. Y por el otro lado, tenían la presión de los nuevos árabes, de los musulmanes, esta religión incipiente en aquella época para ser musulmanes. Y eligieron ser judíos. De la nada, un día decidieron, pues vamos a ser judíos. Pasaron los siglos y estos jázados se dispersaron por el centro norte de Europa. Llegaron a Alemania, Frankfurt, poder económico, los Rothschild. Y un montón de Zuckerbergs y toda esta gente. E Israel y esas cosas. Y tras la masacre de mitad del siglo XX que llamaron Segunda Guerra Mundial, pues es cuando los propagandistas enlazaron los judíos con una raza, cuando en realidad no es así. Ahora, en este momento, son los musulmanes los que llaman racista a todos aquellos que no están de acuerdo con su religión ni con lo que hacen los adeptos a esa religión. Pero no es así. La izquierda ultraprogresista también, si no eres buenista como ellos, te llaman racista, xenófobo. Es curioso porque las palabras tienen un significado. Aunque la palabra racismo fue inventada a principios del siglo XX por uno que ahora no me acuerdo, el otro día leí quién fue, pero ahora no me acuerdo su nombre. El racismo, que es, digamos, la aversión de alguien solo por la raza que tiene, cosa que considero que es una estupidez, pero trata de genética. El racismo trata de genética. Las religiones no tratan de genética. Aunque hay algunos que sí, continúen. Gente que, por ejemplo, me envía correos. Cuidado, que la independencia de Cataluña está promovida por los sionistas judíos. Cuidado con las palabras. El sionismo no es judío. El sionismo de la élite. Que el sionismo es el movimiento político para instaurar la nueva Sion, que luego acabó siendo Israel. Es un movimiento de finales del siglo XIX. Pues el sionismo es un movimiento político apoyado no solo por judíos, también es apoyado por cristianos, musulmanes, gente sin religión. Es un movimiento político, no es una raza, no es una religión. Las religiones no son una raza. Ya digo que esto yo lo considero una cosa obvia, pero estamos llegando a un punto en que lo obvio, en que las palabras son tergiversadas de tal forma por los medios de desinformación masiva, por la propaganda de las ONGs pagadas por George Soros, por todo el mundo prácticamente, están moviendo de tal forma la propaganda, están borrando el conocimiento anterior, que es complicado ya saber qué es qué. Así que por eso hago este vídeo, para poner los puntos sobre las íes. Las religiones no son razas. Y si se expulsa de un país estatista a gente de otros lugares, lo hacen porque no conforman según las leyes de inmigración. Las leyes de inmigración no son racistas porque da igual si eres, yo qué sé, aquí en España, ¿vale? En el Reino de España. Si eres, según el Estado, ilegal, si estás de forma ilegal según el Estado, te van a expulsar, no importa si eres etíope, sirio, fuera de la Unión Europea, ruso, ucraniana como mi mujer,
que nos casamos precisamente por tener los papeles y ahora es española, de Estados Unidos. No es cuestión de tu raza, es cuestión que el sistema de estados funciona de esa forma. Y así, también tenemos que saber una cosa sobre estos supuestos refugiados que no son refugiados. No son refugiados. La palabra refugiado está utilizada por el buenismo. Pero también tenemos que entender una cosa. Si nuestros estados han estado bombardeándoles, cuando la gente bombardeada viene al país, a este país, que es cómplice del bombardeo de su país, no podemos esperar a que nos amen. Al contrario, estamos trayendo caballos de Troya. Pero estos caballos de Troya han sido creados por cierta élite. Y volvemos a hablar de nuestro villano favorito, George Soros. Es que está documentado que las ONGs financiadas por George Soros son las que han creado la supuesta crisis de refugiados. Creado, inventado, todo por un esquema político-económico. Pero George Soros solo es también un esbirro de gente que hay por encima. No es solo él. Por muy billonario que sea, hay gente mucho más billonaria que él. En todo caso, volvamos. Vamos a repasar las palabras. Xenófobo significa que tienes miedo a lo extranjero, no que odies a lo extranjero. Y racista significa que no te gustan los seres humanos de otras razas y los rechazas. Pero las religiones no son razas. Si no te gusta una religión, sencillamente tienes el derecho a que no te guste esa religión. Y las religiones que no te gustan, los religiosos de esa religión, no deberían molestarse por tu opinión porque ellos también tienen su opinión. Si cada uno de nosotros fuéramos expresando sencillamente nuestras opiniones y aceptando que las demás personas tienen otras opiniones, no habría la mayoría de conflictos. Y recordemos que este tipo de conflictos son absurdos y creados para que nos odiemos los unos a los otros, tal como expliqué en un vídeo anterior, que posiblemente lo haya colocado por ahí o por ahí en estas cosas de información. Así que cosas que consideramos obvias, pues no son tan obvias para otras personas y a veces tenemos que explicarlas y repetirlas aunque nos cansemos. Porque la otra parte utiliza los medios de desinformación masiva para dividirnos y conquistarnos, para tenernos entretenidos con su pan y con su circo. Menos mal que es genial que este canal esté lleno de gente tan inteligente como tú, suscriptores tan inteligentes como tú, y saben distinguir estas sutilezas. Por eso te doy las gracias por estar suscrito a este canal, te doy las gracias por compartir este vídeo, te doy las gracias por darle a me gusta, y te doy las gracias por estar ahí porque si no, yo no estaría aquí. Te ha hablado el ser humano etiquetado como José Manuel Goch y nos encontramos en un siguiente vídeo. Hasta entonces, que te vaya bien.